Hola, ¿qué tal mis queridos seguidorogros en Cristo Jesús? Pues ya saben, soy el diácono Emanuel Cueto Ramos. Y bueno, como ustedes se pudieron dar cuenta, hace un momento tuvimos una conexión en vivo con el Padre Matuli. Desgraciadamente tuvimos problemas con el internet. Está aquí en la Ciudad de México lloviendo un poco, o al menos en esta parte de la Ciudad de México está lloviendo. Entonces ya se imaginarán un poco el problema para nosotros, para el internet. Entonces esperemos en Dios que ya la próxima semana logremos solucionar un poco el internet y nuestro problema de conexión, porque la neta sí está medio complicado, ¿no? Bueno, como les había prometido, y como ya saben ustedes, cada martes me toca compartir con ustedes alguna duda, alguna pregunta sobre nuestra fe católica. El día de hoy quiero compartir con ustedes lo que en la Iglesia Católica llamamos una buena confesión. ¿Cómo hacer una muy buena confesión? Y para eso me voy a basar en los 5 pasos que tú ya conoces, pero más que en esos 5 pasos que los voy a mencionar de por sí, quiero que hablemos de 2 cosas que nos permiten hacer una muy buena y perfecta confesión. Dirás, ay, diácono, yo me sé confesar, es bien sencillo, yo le digo al Padre todos mis pecados y ya. Bueno, de entrada hay que decir una cosa, nunca falta la abuelita o la señora o el señor que cree saberse confesar bien y va con el padrecito y le cuenta todos los chismes del esposo, del vecino, de la comadre. Padre, me confieso. ¿Y por qué? Padre, mire, ¿viene usted ver? Tengo problemas con mi marido, padre. Sí, hija, cuéntame tus pecados. Sí, mire, padre, mi marido, viera de ver usted que no llega a la casa, es un borracho, es un grosero, empieza a echar todo el show. Termina la confesión y jamás dijo sus pecados, sino que dijo los pecados del vecino. Dijo los pecados del esposo, de la comadre, pero no sus pecados. Entonces, creo que ya estamos saliéndonos un poquito del calcetín. Ahora bien, ciertamente son 5 pasos que nos invitan a hacer una buena confesión. El primero, el examen de conciencia, que consiste en recordar completamente todos los pecados que nosotros hemos cometido. Y no se vale esconder. Es que el Padre me conoce. Y si le digo que cometí tal pecado, no. Le digo todos, menos este. ¿Qué crees? Que si tú te confiesas y escondes un pecado con toda la intención, no hubo acto sacramental. El sacramento es inválido, porque tú con toda libertad y decisión decides esconder un pecado, y eso invalida el sacramento de la confesión, aunque te haya dado la absolución el Papa. No. ¿Por qué? Porque tú estás escondiendo un pecado. Distinto es cuando a veces vas a la confesión y te espantas un poco, se te olvida un pecado y resulta que sales del confesionario y chimba, no me acuerdo de tal pecado. Ok, ahí sí hay confesión, porque no hay alevosía de querer esconder este pecado. ¿Qué hacer entonces? En tu próxima confesión, tener el firme propósito de confesar ese pecado. Espero que se hayan tenido estas 2 cosas, mis queridos seguidorogros en Cristo. Número 2, el dolor de los pecados. Es importante que tú y yo sintamos un auténtico dolor de los pecados. Y aquí es donde me quiero detener en esta emisión del día de hoy, martes 8 de noviembre. La Iglesia nos habla de 2 tipos de dolores en el acto sacramental. Y es básicamente en lo que yo me quiero hoy centrar en esta pequeña grabación. Número 1, la Iglesia habla de el dolor imperfecto y el dolor perfecto. Al dolor perfecto de los pecados, la Iglesia lo llama dolor o contrición. Seguramente alguna vez has escuchado que dicen, haz o reza el acto de contrición. Pero nunca falta la personita que dice acto de contrición. Dios mío. Bueno. Para que me entiendan, una cosa es acto de contrición, que en definitiva está mal, no existe esa palabra en el diccionario. Esta palabra contrición con doble C es equivocada, entonces la tachamos, cuando la palabra correcta es
Contrición. Acto de contrición. Esta es la palabra correcta. Ahora bien, ¿qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? El Catecismo de la Iglesia Católica, aquí está, nos va a dar el referente sobre qué es el acto de contrición y el otro acto, que es el que quiero también compartirles, el acto de, ahí les va, el acto imperfecto, el dolor imperfecto, que se llama atrición. Ahí está. Atrición. Entonces, una cosa es contrición con una C y atrición. La iglesia llama al acto de atrición, lo llama también dolor imperfecto. Y al acto de contrición le llama la iglesia dolor perfecto. Vamos a ver qué es el Catecismo de la Iglesia Católica, mis queridos hermanos, en el numeral 1453, cuando habla sobre el dolor imperfecto, es decir, la atrición. 1453. La contrición llamada imperfecta o atrición es también un don de Dios, número 1. Número 2, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la absolución sacramental. Sin embargo, escucha bien, por sí misma, la contrición imperfecta o llamada contrición no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. ¿Qué significa? Que la atrición, lo que nos lleva a nosotros, no es al perdón auténtico de los pecados graves. Fíjate nada más. Y la contrición, en el numeral 1451, dice así: entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Fíjate nada más, entonces, la atrición es un dolor imperfecto, la contrición es un dolor perfecto. La atrición, y aquí vamos a ahondar más, ¿qué es? La atrición en el fondo hace que tú te confieses de forma equivocada. Fíjate nada más. Mucha gente, y me atrevo a decir que la mayoría de la gente se confiesa, por atrición. Sí, aunque no lo creas. ¿Por qué? Mucha gente se va a confesar porque dice, es que me siento intranquilo, es que quiero estar bien con mi conciencia, es que no estoy tranquilo con lo que hice. En el fondo tú te quieres confesar porque quieres estar bien con tu conciencia. Y entonces, ¿qué sucede? Que este dolor no trasciende, ese dolor queda en ti, ese dolor no pasa de ti, simplemente tú quieres liberar tu conciencia y entonces por eso te confiesas. Mucha gente se confiesa porque quiere estar bien con su conciencia y está bien en una primera instancia, pero para un cristiano el estar bien con su conciencia no sirve nada más para la confesión. Si tú quieres tener que la confesión dé frutos grandes y profundos, no debes confesarte por atrición. ¿Por qué? Porque es como aquella persona que dice, me peleé con mi mejor amigo o amiga. Entonces, atrición es esto. Le voy a pedir perdón porque es que, hijo de su mecha, no pude dormir bien, estoy bien intranquilo. Ajá. Tú le vas a pedir perdón porque tú quieres estar bien con tu conciencia. La mayoría de la gente se confiesa porque quiere estar bien con su conciencia. A eso se le llama atrición. Es un dolor, pero imperfecto, que es la contrición. Lo decía el Catecismo de la Iglesia Católica, es el primer acto del penitente. Es un dolor del alma y una detestación del pecado. La contrición es, ofendí a mi mejor amigo y yo me voy a acercar a pedirle perdón, no solo, escucha bien, no solo para estar bien con mi conciencia, me voy a acercar a él porque es mi amigo, porque lo necesito, porque lo ofendí, porque dañé la relación que había entre él y yo. Entonces, la contrición no queda
en el egoísmo de la persona. La atrición, escúchame, la atrición en el fondo manifiesta un egoísmo porque queremos estar bien con nosotros mismos nada más. La contrición me lleva a estar en bien con la persona a la que dañé. En el caso del pecado, yo me tengo que acercar con un dolor de contrición porque tengo que tener en cuenta que ofendí a Dios. Y el pecado creó una ruptura tal que me aleja de Dios. Y el sacramento de la confesión me regresa esta intimidad con Dios. El sacramento de la confesión hecho por contrición hace que sea perfecto mi dolor. Permite para nosotros los cristianos católicos entonces que podamos confesarnos correctamente. Entonces, la contrición me permite acercarme a mi amigo y decirle: perdóname porque te ofendí a ti. Perdóname porque dañé la relación que había entre tú y yo. La contrición es decirle a Dios: Señor, me confieso porque te ofendí a ti. Me confieso porque te fallé a ti. No porque quiero estar bien con mi conciencia. No porque tengo miedo, escucho voces. No. Me confieso porque esto me restaura. Esto me restaura la amistad que había perdido por el pecado. Esto me restaura lo que yo había roto en mi pecado. Entonces, por eso decimos la contrición, ¿qué es? Vuelvo a repetir, dice el catecismo, es el primero de los actos del penitente. Es un dolor del alma y una detestación. Es decir, la contrición es un dolor de tu alma y una detestación. Es decir, tú detestas el pecado. Entonces, para nosotros los cristianos, la contrición es el dolor perfecto de los pecados. El dolor perfecto de los pecados. ¿Qué es el penitente? El penitente es aquel que se acerca al sacramento de la confesión y acude a él para pedir perdón. De ahí viene la palabra penitencia, que precisamente será uno de los pasos de la confesión. La penitencia es lo que se te imputa, lo que se te impone en forma de retribuir por tu pecado, en retribución por tu falta. ¿Entiendes? Entonces, el penitente es aquel que se acerca a la confesión con un dolor perfecto, o también imperfecto puede ser, y que reconoce su falta. Ahora bien, entonces decíamos primer acto de contrición, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que tener, número 1, un examen de conciencia. Número 2, dolor de los pecados. Y aquí entra dos tipos de dolores, ¿estamos de acuerdo? Contrición, atrición. Contrición, dolor perfecto. Atrición, dolor imperfecto. ¿Tú cómo te confiesas ahora? Reflexiona, pregúntate. Cuando yo me confieso, ¿realmente me confieso por contrición? ¿O más bien no será por atrición? ¿Recuerdan ustedes cuál es la oración que recibimos en el acto de contrición? Oh Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido porque... Ahí está. La primera parte nos dice la esencia del acto de contrición. Oh Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido. Entonces yo me acerco a la confesión por haber ofendido a Dios. Arrepentimiento de haber ofendido a Dios. Ahora bien, cuando decimos ofender a Dios nos referimos al pecado en general. Cuando tú ofendes a Dios a través de una persona, cuando tú ofendes a Dios a través de un acto inmoral, cuando tú ofendes a Dios a través de la transgresión de los mandamientos. A esto me estoy refiriendo, ¿no? Ofender a Dios. Recuerden que el pecado es una ofensa directa a Dios. Ahora bien, de aquí se desprende también el tercer, entonces es examen de conciencia, dolor de los pecados, que ya hasta ahorita hemos visto. Número 2, tenemos también lo que es el propósito de no volver a pecar, que esto significa que nosotros hemos de tener una firme decisión de no volver a pecar. Esto no significa que no vamos a pecar. Esto es algo muy ¿cómo llamarlo? Evidente que vamos a seguir pecando porque somos pecadores, no vamos a creer que somos ángeles. Pero significa, el propósito de no volver a pecar
El propósito de no volver a pecar significa que vas a hacer el esfuerzo de no volver a cometer tal pecado, ¿no? Hacer el esfuerzo por no volver a cometer el pecado. Número 4, la confesión de los pecados. El paso número 4 es cuando yo me acerco al presbítero, al sacerdote, solamente el sacerdote y el obispo puede confesar y absolver los pecados. Un diácono, o sea, yo soy diácono, no puedo confesar porque no estoy habilitado por el orden. Yo solamente soy ordenado diácono, no presbítero. El presbítero y el obispo pueden absolver los pecados, fundamentado en Juan capítulo 20, versículo 22 al 23. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Entonces, Juan 20, 22 al 23. Y número 5, la penitencia. Ojo, el presbítero nos impone una penitencia. Digo, no nos quejemos, seamos honestos, por favor. Dejemos de quejarnos porque el Padre nos pone a rezar 5 Padres Nuestros o 10 Aves Marías. Si usted supiera lo que en la iglesia primitiva se hacía, se nos muere del miedo. La iglesia primitiva imponía penitencias duras, que duraban años. Había gente que cometía tal pecado que a veces incluso duraba 3, 4, 5 años a las afueras del templo haciendo penitencia por el pecado cometido. Eso era incluso a los reyes, a los emperadores. Entonces, y nosotros nos quejamos porque nos pone 5 Padres Nuestros y una Ave María. Por favor, ¿tú crees que tus pecados no meritan más? La penitencia debe ser cumplida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 5 pasos dijimos: examen de conciencia, dolor de los pecados. Aquí entra atrición y contrición. ¿Cuál es la buena? La contrición. Número 3, propósito no volver a pecar. Número 4, confesión de los pecados. Y 5, penitencia. Penitencia. Sin embargo, nunca falta la gente que dice: yo para qué me confieso si yo no tengo pecados, yo no mato, yo no robo, yo no... Ah, seguro que no cometes pecados. Nunca has hablado de tu prójimo. No matas con un cuchillo, pero si matas con la lengua cuando hablas mal del prójimo. ¿Acaso no eres de los que juzgan a los demás sin siquiera conocerlos? ¿Acaso nunca has dicho un chisme de la persona que trabaja contigo? ¿Acaso nunca has tenido malos pensamientos hacia las otras personas? Si eres mujer, malos pensamientos hacia el hombre. Si eres hombre, ¿nunca has tenido malos pensamientos hacia las mujeres? Entonces nadie puede decir que no tiene pecados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. Te lo repito, papacito. Primera de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. Nosotros necesitamos del sacramento de la confesión. Pero ¿para qué me confieso si el cura es peor de pecado que yo? Sí, pero el presbítero, el sacerdote, te perdona los pecados no por sus pistolas, no por sus pantalones. Te perdona porque lo hace con la autoridad de Cristo. Repito, Juan 20, 28. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonan los pecados, les quedarán perdonados. El cura no te perdona los pecados por su poder, porque el presbítero por su poder propio no tiene ningún poder. La autoridad y el perdón de los pecados le es dada como poder por el ministerio ordenado, por la autoridad de Cristo, y es bíblico. Por lo tanto, el presbítero perdona en nombre de Jesús. Si tú alguna vez has puesto atención a la fórmula de la absolución, dice: Dios Padre de misericordia, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón de la paz. Y fíjate, dice: y yo te absolvo de tus pecados en el nombre, in the name, in the Father, in the Son, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? El cura no dice: yo te perdono tus pecados en mi nombre, ¿no? Bien, panita, el compadre, yo te los perdono en mi nombre. No, papacito. Entonces, aquella persona que diga que no necesita la confesión, compadre, ¿no crees que ya estás orinando fuera de la taza? Comadre, póngase usted a pensar. La palabra de Dios llama mentiroso a quien diga que no tiene pecado. Todos: oiga, ¿y el padre con quién se confiesa? Pues con otro padre. ¿Y el obispo? Puede ser con otro obispo o con cualquier sacerdote de su diócesis. ¿Y el papá, verdad que no se confiesa? Oh, claro que sí.
El Papa se puede confesar con cualquier padrecito, con cualquier obispo. ¿Se capta o no se capta? Entonces, al buen entendedor, pocas palabras en concreto. Ahora bien, por último, hay gente que se pregunta, estamos próximos a terminar el año de la misericordia. Hay que aprovecharlo, mis queridos católicos, para obtener la indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia? La indulgencia es la remisión de la pena temporal. Repito, ¿qué es la indulgencia? La indulgencia es la remisión o el perdón de la pena temporal. ¿A qué nos referimos nosotros cuando llamamos pena temporal? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1471. Indulgencia, remisión ante Dios del castigo temporal debido al pecado, cuya culpa ya ha sido perdonada. Fíjate nada más, repito, remisión, es decir, borrar ante Dios el castigo temporal debido al pecado. Vamos a explicar, voy a poner un ejemplo bien clarísimo. Tenemos, por una parte, lo que llamamos el pecado, hasta con palitos, agradezcan que me esmero por pecado, que se va por acá, y tenemos la llamada pena o castigo. ¿Ok? Pena o castigo. Dios mío, pues me siento en kinder. El pecado. El pecado me es borrado. El pecado es la acción libre y voluntaria y consciente que hacemos de ofender a Dios. El pecado es una acción libre y voluntaria. Tenemos lo que es la pena o el castigo. La confesión me perdona el pecado, es decir, me perdona la acción. La indulgencia, dice, es la remisión o perdonar la pena o el castigo. Voy a ponerte un ejemplo muy claro para que me captes. Si eres como yo de Acapulco, que más o menos nos cuesta un poquito captar la onda, te lo voy a explicar un ejemplo. Supongamos que tú que me estás viendo aquí en este momento, póngame por ahí de dónde son, por favor, para saber de dónde los ubico, mis queridos seguidorogros. Supongamos que tú vas a mi casa, agarras una piedra y rompes un vidrio. La acción de agarrar la piedra y romper el vidrio, a esa acción se le llama pecado. Pecado. El pecado es la acción. ¿Qué hace la confesión? El sacramento de confesión te perdona el pecado. Te perdona la acción de tirar la piedra y romper el vidrio de mi casa. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Pero, aunque la confesión me perdonó el pecado, hay algo que pagar. En el caso del ejemplo, tú fuiste y rompiste mi ventana. Yo a ti te digo, ok. Dice, diaconogro, por favor, perdóname que le rompí el vidrio, diaconogro. Yo digo, ok, take your ease, relax, compassion. No pasa nada. Te perdono que hayas roto mi vidrio. ¿Qué le estoy perdonando? La acción de romper el vidrio. Pero hay algo que pagar, papacito. Ese algo en el ejemplo es el vidrio. Te perdonó la acción, es decir, el pecado. ¿Quién perdona? ¿Con qué se perdona el pecado? Con la confesión. ¿Con qué se perdona el vidrio? Con la indulgencia. Con la indulgencia. Es decir, entonces, que la indulgencia, repito, remisión ante Dios del castigo temporal. Ese castigo temporal para nosotros, ¿dónde se paga? En el purgatorio. Por lo tanto, hay que aprovechar este año la misericordia donde la iglesia nos permite poder obtener la indulgencia plenaria. Por lo tanto, ¿qué se necesita? Número 1, confesión sacramental. Número 2, comulgar. Número 3, orar por las intenciones del Papa. 4, rezar el credo. 5, pasar por la puerta santa, que en muchas parroquias ya se tiene, digamos, en algunas diócesis. Y 6,
desear obtener la indulgencia en tu corazón. Señor, a través de esta confesión sacramental y de esta comunión, deseo recibir la indulgencia por algún difunto mío o por mí, por mis pecados que he cometido. Por lo tanto, borrados, papá. Se te borran, por lo tanto, por la confesión, tus pecados, y por la indulgencia, la pena que un día deberías de haber pagado en el purgatorio. De tal forma que si tú te confesaste, comulgaste, oraste por el Papa, le rezaste el credo, pasaste por la puerta santa y deseaste pedir la indulgencia, sales de ahí, te atropella un carro, un bochito, para el cielo, papá, limpiecito. Entonces, mis queridos hermanos, con esto voy a terminar esta emisión en esta noche. Quiero que entendamos entonces, por lo tanto, que hay dos tipos de dolores, entonces, contrición y atrición. Yo te invito a que tú decidas, tomes conciencia de que debes confesarte con un auténtico dolor de tus pecados. A este auténtico dolor de los pecados, a este dolor perfecto, la iglesia llama contrición. Pregúntate si no será que en más de alguna vez te has confesado por atrición, es decir, por un dolor imperfecto. Queridos hermanos, ojalá que esto les haya ayudado a ustedes, esta pequeña transmisión. Vamos con algunas preguntas. Vi, nomás que no me fijé bastante por esto, pero dice, es pedir perdón al amigo y tratar de sanar las heridas del amigo y la nuestra porque ofendimos a Dios. Eso es contrición. Es parte. Así es, Patricio Bailón. La contrición me debe llevar a pensar que no solamente quiero estar bien conmigo, porque eso es atrición. La contrición es, debo resarcir lo que he hecho. La confesión me debe llevar a resarcir, a recuperar lo que yo había perdido. Si ofendí a mi hermano, me tengo que acercar a él. Evidentemente, mucha gente dice, bueno, pero si yo le pido perdón y no me perdona, ok, no pasa nada, de ti no queda. Tú ya hiciste tu esfuerzo, hiciste lo que pudiste, pero tú, de tu parte, hubo un esfuerzo de pedir perdón. Si la otra persona no quiso perdonar, ya es un problema de esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Vamos por acá, José Ramón. Siguiendo con el ejemplo de los amigos, si en caso mío mi mejor amigo tuvo la cual a mí me dolió, no entiendo. José Ramón, no te entiendo ni papas. Pero quiero pensar que a veces, si el que me ofendió es él, pienso yo, si él me ofendió y yo tengo que esperar a que me venga a pedir perdón. Bueno, yo creo que si somos realmente amigos, si la otra persona es tu verdadero amigo, no tendrías que esperar, aunque él tuviera la culpa, no tendrías que esperar a que esa persona fuera hacia ti y te pide disculpas. Somos amigos, entonces tú vas al encuentro de la persona. No hay que esperar a que el otro venga hacia ti. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con otra. Jesús Ángel Rodríguez, ¿cuántos pecados existen? Es una pregunta muy, muy complicada porque no sabemos, hay muchísimos pecados. No hay una lista que digan son 20. No es correcto. Los 7 pecados capitales, ok, fácilmente: lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia, orgullo. Son los 7 pecados capitales. Ahora, por aquí me pregunta, si no tengo contrición, ¿es mejor no confesarme? Bueno, acabamos de citar el catecismo, dice que ciertamente te puedes confesar por contrición y recibes la absolución, pero la eficacia del sacramento no es la misma. Eso es algo muy, muy claro. Hay una doctrina, la doctrina católica, que se llama ex opere operato, en latín. En español significa por la acción misma del sacramento. El sacramento actúa, si tú te confiesas, el sacramento actúa en ti automáticamente. Pero también está la cosa que se llama ex opere operantis, es decir, que el sacramento va a actuar de mayor o menor, su eficacia va a ser mayor o menor en la medida que tú estés dispuesto. Si tú no estás bien preparado, entonces creo que lo mejor es esperarte y hacer un buen examen de conciencia, prepararte bien para la confesión, para estar bien limpio. Entonces yo te sugiero, mi querida Lili Morales, siguiendo tu pregunta, o a todos los seguidores, hay que tener en cuenta que una buena confesión se hace bien pensada, no se hace nada más, bien cura, pues aprovecho y me confieso. Normalmente no se debe hacer así. ¿Qué me puede ayudar a vencer el miedo
Vic Muñoz, ¿qué me puede ayudar a vencer el miedo a la confesión y los nervios? Porque a veces hay pecados que me pena mucho decir, o simplemente me dan nervios al momento de estar frente al sacerdote, o cuando confiesa a la persona que va antes de mí. Bueno, Vic Muñoz, yo capto que precisamente parte de la penitencia que uno como penitente va al confesionario es precisamente esa pena, esa vergüenza. Me preocuparía cuando me dijera alguien, no siento vergüenza, y de hecho sucede, hay personas que se van a confesar y parece que más bien te están presumiendo sus pecados, no tanto que les duele. Vic Muñoz, ¿qué puede ayudar a vencer el miedo a la confesión? Lo que te puedo decir es lo siguiente: si tú ves la confesión como una tortura, no te vas a confesar bien. Si tú ves la confesión amistad con Dios, si tú ves la confesión como una restitución de la amistad con Dios, vas a acercarte. Y claro, yo sé que da pena, hay pecados graves. Eso nos debe llevar a tomar conciencia de no volver a hacer esos pecados, ¿no? Necesitamos, en el fondo, tomar conciencia del pecado. Tomar conciencia. Si hiciste algo mal y sientes pena, eso es bueno en cierto modo. Problemático cuando dicen, ya, mataste. ¿Qué sientes? Nada. Conciencia laxa. Conciencia laxa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mi queridísima hermana en Cristo. Por último, vámonos a ver Hermi dice, un sacerdote acá decía, antes de confesarse el pecado, te tiene que doler hasta las lágrimas. Bueno, no necesariamente tiene que llorar, digo. Hay gente que no es tan expresiva exteriormente, pero interiormente siente dolor. Entonces, sería un poquito desproporcionado decir que tienes que chillar, ¿no? O sea, no manches, tampoco, ¿no? Pero ciertamente tienes que tener un dolor perfecto. Y eso se llama contrición, en definitiva. Bueno, tenemos gente de Pachuca, Colombia, de Estado de México, León, Guanajuato, Pánuco, Playa del Carmen, etcétera, 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 etcétera. A ver, hijos de Dios, hijo de Orogros. Muy buen el tema. Le mando un abrazo desde Monterrey. Gracias, Alba. Oye, Alba, tienes el nombre de mi difunta y santa madre. Desde Chetumal, Quintana Roo, Saltillo, Coahuila, Janet, gracias. Cerquera, Faber, bendiciones, gracias. Por experiencia es verdad, si no te duele el corazón, no vale la confesión. Ciertamente, o sea, tienes que tener un auténtico dolor, digo, ¿no? Ahora, ojo, por favor, la confesión no es válida si lloras o no. O sea, ¿lloraste en tu confesión? No, no es válida. O sea, no. Repito, la iglesia dice ex opere operato. El sacramento actúa. Mientras haya los requisitos, actúa. No, o sea, no tienes que llorar para que el sacramento sea válido. Eso no es así, no trabaja así el sacramento. Dice Marifer Franco, estamos más como tú, saludos de Tulancingo, más como yo, más ogros, málgame Cristo. Eso va a estar grave. Ok. Cerquera Faber, ¿por qué nos da pena confesarnos? ¿Por qué? Pues porque sabemos que lo que hicimos estuvo mal. Eso, la conciencia nos recalca. La conciencia es precisamente esa voz que nos dice cuando algo hemos hecho bien o mal, la que nos juzga en este sentido. Siempre hay un pecado, dice Maru Cruz, siempre hay un pecado que es el que más nos está haciendo perder la paz. Ciertamente, eso depende de cada quien, ¿no? Siempre tiene que depender cada persona. Hay personas que tienen más problemas en el ámbito sexual, por ejemplo, una persona que, no sé, un joven hoy en día que al menos siente un poquito de temor de Dios y que sabe que ver pornografía, la masturbación, malos pensamientos son pecados y a veces pueden quitarle la tranquilidad. Un esposo o una esposa que han vivido la infidelidad a ambos, puede ser que a lo mejor ese pecado les quite la intranquilidad. Entonces, cada quien depende de la propia situación, no podemos, digamos, generalizar. Saludos, Santos Len, saludos de Puebla, gracias por el apoyo, por una buena confesión. Alexis Rubalcaba, me caes muy bien. A mí también, Alex. Chido. Saludos a toda la banda. José Ángel Rodríguez, saludos desde el seminario de San José. San José, ¿qué seminario, mi hermano? Dime, ¿qué país? Quiero pensar, no sé de qué. San José de las Montañas, San Salvador, que estuve allá por ahí un año, no sé. Dime, por favor. Jesús Ángel,
¿Cómo puedes ser sacerdote? No depende de ti ni de mí. Ser sacerdote depende de Dios. Si Dios te está llamando para eso, mi hermano, Dios te va a dar los signos, las pautas. Tampoco no hay que forzar, no hay que casarnos con la idea de ser sacerdotes. Hay que, más bien yo diría, hay que casarse con la voluntad de Dios, lo que Dios quiera para ti. Así de fácil. Bueno, mis queridos seguidores, muchísimas gracias por aguantarme en esta noche. Bien, voy a ir a cenar apenas, no manchen. A ver si alcanza a cenar. Ya no hay nada. Gandallas. Ok, me voy porque si no voy a ver qué cosa hago. Última, Yolidi Navarro Martínez. ¿Es idóneo confesarse cada vez que se peca? De manera literal, puesto que pecamos a diario y tenemos tentaciones por doquier. Ok, muy buena pregunta, Yolidi. Hay que distinguir entre pecados mortales y pecados veniales. El pecado mortal es aquel que tiene materia grave. Hay una libre intención y deliberación de querer ofender a Dios. Por ejemplo, cuando tú dices, sabes que matar es malo, es un pecado grave porque estás robando la vida de una persona. Hay materia grave. Sin embargo, la iglesia nos recomienda confesarnos continuamente, al menos una vez al año. Eso es para aquellos que viven retirados. Por favor, no se acostumbren a confesarse cada año, ¿no? Confesarse lo más usualmente que se pueda, cada 15 días, 20 días, dependiendo. Sobre todo, se nos recomienda confesarnos más cuando hay pecado mortal. Cuando son pecados veniales, entonces cabe recordar que uno de los efectos de la Eucaristía, de la recepción de la Eucaristía, uno de los efectos es precisamente el perdón de los pecados veniales. Entonces, no estamos obligados a confesar los pecados veniales en la confesión sacramental, pero sí es recomendable. No sé si me entienden. No estamos obligados. ¿Qué significa? Que si tú vas a confesaste los pecados mortales, pero se te olvidaron pecados veniales, como por ejemplo, no sé, se te salió una mentada de 10 de mayo, una mentada de madre, pues, alguien le hizo una grosería, etcétera, sin tanta alevosía o intención, es un pecado venial. Y se te olvidó en la confesión decirlo, bueno, en este caso, ese pecado se te borra si tú haces un acto de contrición antes de comulgar. Comulgas y el efecto de la comunión, ¿cuál es? El perdón de esos pecados veniales. Pero siempre es recomendable y saludable que cuando nos confesemos sacramentalmente, confesemos no solo los pecados mortales, sino también los pecados veniales. Eso nos hace una muy buena limpia. Vaya, es la única limpia que se vale en la Iglesia Católica. Nada de limpias del brujo, no. La única limpia que vale es la Sagrada Confesión. Bueno, saludos desde Guadalajara. Desde Ecuador, gracias Karen Figueroa Herrera. Hola, ¿me podrías ayudar a acomodar el tema del resto fiel en escuela pastoral? Ok, gracias. Este es un tema un poquito amplio sobre el resto fiel que está presente en el libro del Apocalipsis. Después te paso un poquito de información sobre eso. Patricia Bailón, ¿se puede recibir la comunión en pecado con el compromiso de buscar la confesión lo más pronto posible? Bueno, San Pablo en la carta a los Corintios capítulo 11 nos habla de que quien comulga, recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, indignamente come y bebe su propia condenación. Sin embargo, solo en casos extremos, si tú es un domingo, pero sabes que el padre dice, por ejemplo, ¿saben que ahorita ya no puedo confesar? Voy a confesar después de misa. Puedes confesar, puedes comulgar en cierto pecado, digamos, pero y confesarte después, ciertamente, pero no es recomendable hacer esto. No es recomendable hacer esto. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta cada caso, ¿no? Stephanie Rivera, salud desde Santa Cruz del Quiché, Guatemala. Gracias por los buenos consejos. Gracias, Stephanie. Inmaculado Corazón de María, a la parroquia de allá del Quiché. Bellos recuerdos. Bueno, mis queridos seguidorogros, no dejen de sintonizar nuestra página de Facebook, por favor. Manita, ya imprimí, ya se dieron cuenta, miren, está chido, ¿eh? Dale like, Diaconogro. Dice por ahí, ¿cómo pudiera contratarte? Ok, hay gente que ya me ha escrito en algún momento sobre invitarme en alguna charla, alguna conferencia, algún retiro, con todo el gusto del mundo, estoy disponible. Solamente, mándenme inbox y me dicen, Diácono, me gustaría que aquí en mi parroquia, estoy hablando más aquí en México sobre todo, queremos invitarlo para alguna charla, algún retiro. Yo ahorita, por ejemplo, estoy trabajando bastante con los retiros de papás y padrinos de catequesis y movimientos pastorales, pastoral juvenil, retiros para grupos pastorales en las parroquias. Entonces, bueno,
Si alguien dice, me gustaría que viniera a mi parroquia, me pueden escribir por vía inbox. Hablen con sus párrocos anteriormente para invitación a predicar. Yo no cobro absolutamente nada, dinero, no se cobra nada porque es el don de Dios que me ha dado, ¿no? Entonces, pero para invitación para a colaborar en alguna evangelización, con todo el gusto del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Isa, por último, ¿vas a tener horarios para estas transmisiones en vivo? Bueno, ustedes saben que cada martes, después de la misa y de la reflexión que da el Padre Matuli, siempre dedico una transmisión. Todos los martes a las 8:10 de la noche. ¿Estamos de acuerdo? Un abrazo fuerte, mis queridos seguidorogros en Cristo Jesús, chulos y chulas. Dijeron los sudamericanos, ¿cómo se dice? ¿Panas? ¿Parcero? Parcero. Es que aquí está el diácono colombiano, Benedicto, que es de Colombia, de allá de Santander. Parcero, parce, panita, promo, guache. No, guache no hay. No, aquí eso que ya. No, ok, compadres, amigos, chidos, en fin, todos mis queridos hermanos en Cristo. Dios me lo bendiga mucho, nos estamos contactando y manita arriba, recomiendo nuestra página de memes católicos, Recargado Mex. Hasta la próxima.